Hola locos, story time de cuando me dieron la confianza por primera vez de liderar equipos y participar en una licitación. Jamás se me olvidará, fue algo que se fue dando como de forma muy natural. Más allá de liderar un equipo, fue cuando me permitieron participar y presentar una licitación, en donde yo tenía que compartir todo lo que Star Alimentos hacía como empresa y lo que tenía como valor agregado. Y por otro lado, desde que estaba muy morrita, desde los 8 años, yo estaba en las unidades, en las operaciones, y cada que visitaba, de manera subconsciente, analizaba cómo mis papás lideraban los equipos. Y en base a eso, yo fui, pues ahora sí que el ejemplo arrastra. Llegaba con el personal y les decía, de la vista nace el amor, el platillo, esto, hay que limpiar aquí, hay que limpiar allá. Y de forma muy genuina se fue dando en automático, fue como una capacitación inconsciente a través del ejemplo. No quiero decir que encabezar y dirigir fue algo rápido, fueron muchísimos años, pero lo que yo hacía mucho era preguntarle a mis papás cómo se hacía cada cosa o si lo que yo estaba haciendo era correcto. Y fue de alguna manera, como les había dicho, una capacitación constante. Y hoy en día ya es una forma consciente por la transición que ha tenido la empresa de ser un negocio familiar a un corporativo que ha llegado a tener hasta 330 personas. Cuando empecé a saber que las personas dependían de mí y que fue uno de los mayores retos que he vivido, es tener personas gerenciales a mi cargo. Yo teniendo 25 años, algo que no pensaba y hoy lo pienso, es que jamás pasó por mi cabeza cuando comenzábamos a crear esa estructura gerencial de todas las áreas, recursos humanos, compras, calidad, mantenimientos, todos esos gerentes con los que yo estaba trabajando tenían 15 o 20 años en sus industrias, en empresas gigantescas como Oxxo, 7-Eleven, Chevron, entre otras. Me quedo pensando y digo, pensarían, ¿cómo puede estar esta niña o esta mocosa dirigiéndonos si tenemos una mayor experiencia laboral? Y ese reto nunca fue una limitante para mí, pero quizás en su momento pudo haber sido algo que frenara un poco la velocidad de las cosas. El mayor reto hasta la fecha ha sido ese. Hoy, después de más de 8 años dirigiendo grupos gerenciales, me pusieron a prueba. Pero lo más importante de todo es que todos y cada uno de ellos fueron mis maestros, porque todos llevaban cosas a la mesa muy interesantes. La gran diferencia es que no se aplicaba y no entendía por qué no se aplicaba. Entiendo que quizás venían de empresas con muchísimos procesos, ya que yo vengo de una filosofía totalmente de acción constante y de responder rápido, lo que nuevamente agradezco y siempre digo que ha sido mi universidad. El conjunto de clientes, colaboradores, proveedores fueron y seguirán siendo mis maestros, porque yo todo lo que ellos decían lo tomaba y agarraba lo mejor de todos esos mundos y lo terminaba aplicando. Y gracias a todo eso me ha permitido multiplicarme, innovar, resolver problemas de manera más rápida, crear planes de contingencia, convertirme en psicóloga literalmente para detectar comportamientos humanos y muchísimas cosas más. La práctica y la experiencia, nada te lo quita. Las primeras oportunidades, si no son las únicas, pero sí de las más importantes, porque cuando me tocó a mí participar en esa primera licitación, ya estaba dejando por completo el mundo deportivo de alto rendimiento y recuerdo pedir hacer la presentación. O sea, yo me gustaba el diseño y toda esta parte y yo la había hecho la presentación, pero no había pedido presentarla. Por supuesto, como lo he contado en otras ocasiones, para mí exponer era la muerte, sensaciones en mi cuerpo como dolores de estómago, temblorinas. Finalmente, estaba en una etapa de mi vida donde no sabía si me quedaría en el negocio familiar o crearía algo propio. Entonces, en ese momento de no saber pues hacia dónde ir, ese día y ese momento fue un parteaguas, porque al terminar la presentación fue un éxito, y no solo eso, sino que ganamos la licitación. Entonces, a partir de ahí, que fue en 2015-2016, no paré y no he parado, y hasta la fecha me encargo de esta parte comercial y de venta. El miedo siempre, la verdad, siempre ha sido parte de mí, pero que por dentro tengo algo que siempre me ha dicho: aviéntate, hazlo, lo tienes que hacer. Es algo que me obliga, que aún no descubro, me asusta, pero me gusta. Y muchas veces, la verdad, no recordamos las emociones que vivimos en ese momento. En ese caso, todo se vivía tan rápido y en automático que no me había parado a pensar qué pasaba por mi mente posterior a todo lo que estaba viviendo. Lo que sí puedo asegurar es que fui adquiriendo una
confianza, finalmente creé confianza en cada paso del que daba, porque estaba dominando los temas y pues ahora sí que como dicen, esas 10,000 horas de práctica e inevitablemente, pues finalmente cuando haces tanto algo, te conviertes en una persona con una habilidad de seguir creciendo y cuando obtienes esa experiencia que nada te lo da más que el tiempo y el accionar, es cuando las cosas suceden de otra manera. Muchos miedos, muchas ansiedades o dudas principalmente venían por mis papás, ¿no? Por no saber cómo comunicarme con ellos. Cada que había alguna situación de conflicto o de creencias específicas me hacían dudar de las cosas que yo consideraba no negociables, cosas que para mí eran de ni siquiera discusión. Decía yo, si ellos tienen 20 y tantos años en el negocio y ha funcionado verdaderamente, ¿qué es lo que tengo que hacer para pasar a la empresa a un siguiente nivel? Por eso siempre hablo muchísimo del juego de la resistencia, porque entre más resiste cualquier emprendedor o cualquier persona que tenga cualquier meta, pues más aprendes. Entre más resistes, más aprendes y más sientes esa confianza de crear y aplicar, funcionara o no. Y cuando comienzas todos esos temas de liderazgo, tú piensas que le vas a decir a la persona, mueve eso y se va a mover. Y no funciona así. Las creencias actuales de un liderazgo como más ligero por el tema de las generaciones es complejo. La verdad, hay muchos gurús allá afuera que nos hablan del tema de cómo liderar, pero estamos tratando con personas. He trabajado con todas las generaciones desde los 18 hasta los 60 años y en todas hay particularidades. Aquí el reto es adaptarnos. Me tocó adaptarme en las diferentes circunstancias que se presentan y saberlo manejar, siendo básicamente un liderazgo 100% situacional en base a la persona y al momento que se esté viviendo. Es como tiene que ser tu actuar, siempre obviamente con el tema de la educación por delante. Claro, desde posiciones de coordinaciones, gerenciales, directivas, todas las personas que tengamos personas a cargo, es como debe de funcionar. Hay muchas cosas que salen bien y que salen mal desde el principio. Muchas veces vemos redes sociales y vemos el éxito total. Y me gusta trabajar mucho con estas frases. Siempre digo lo más difícil de hacer es lo más difícil de ejecutar. Yo pensaba, tan fácil que es hacer esto, ¿por qué no lo aplican? Es lo más sencillo del mundo. Como por ejemplo, en comedores industriales guardamos muestras testigo, que le llamamos. Básicamente es un muestreo de alimento en cada uno de nuestros turnos. Y realmente el valor radica en la repetición constante y eso no lo sabes hasta que lo estás viviendo, en hacer las cosas como una religión, que es como bañarnos, lavarnos los dientes, pero para eso hay que generar el hábito y ahí es donde nacen los líderes, aquellas personas que empujan, que inspiran, que delegan, que regañan, que abrazan, que hacen completamente todo y que te regresan como colaborador o como líder al centro, que son las personas. Y por supuesto, no niego que no salieron cosas importantes y bien desde el principio. Mis participaciones constantes en licitaciones, mi cercanía en los comedores industriales para conocer de lo que se trataba el negocio, siempre será algo desconocido, algo que no conoces. Se oye muy evidente, pero es verdad. Y eso me permitía participar, me permitía opinar, me permitía crear y poder tomar decisiones. Lo más importante en el entorno es esa toma de decisiones. Y luego no va más allá de esto, va más allá del tema de liderazgo. Vienen momentos en los que dudas, tienes frustración, te pones a preguntarte si las capacidades las tienes para dirigir. En una ocasión me tocó ser algo incisiva, pero de forma educada y amable en un tema de cambios de precios con un socio comercial que eran necesarios. No accedían y se encontraba por contrato, no accedían las personas, no accedían y tomé la decisión sin pedir permiso. Tuve que pedir perdón y no permiso, pero me salió el tiro por la culata de que se cambiaran esos precios sin permisos. Y finalmente tomaron la decisión de dar finalizada la relación comercial. Precisamente en ese momento dije, no debía hacerlo. Fue algo que pensé por semanas, una frustración enorme de que había perdido la empresa un socio comercial muy fuerte de miles y millones de pesos, que después de darle tanto vuelta, como dicen, existen buenos y malos socios comerciales. Había pasado mucho tiempo y el mercado seguía incrementando. Eran temas contractuales, era algo ya descrito y no accedían. Era algo que se tenía que hacer sin dudar.
Muchas veces hacemos cosas que en ese preciso momento nos hacen dudar de lo que tenemos que hacer y de nuestras capacidades, pero después te das cuenta que fue la decisión correcta, porque quizás en el futuro hubiese sido otra cosa. Una de las grandes lecciones y aprendizajes que tuve fue estar y preguntar a las personas correctas, porque al no escalar, la situación de la comunicación se quedó atorada y pudimos haber llegado a algún acuerdo, algún arreglo, pero lamentablemente no tuve la facultad o la idea, o en ese momento no me surgió el acercarme y decir, está ocurriendo esto, y tenerlo que escalar. ¿Por qué? Porque nuestro socio comercial principal que tomaba decisiones no estaba en la ciudad. Entonces, eso fue uno de los grandes factores del aprendizaje en la comunicación y el saber escalar cuando es necesario. Si pudiera hablar con esa versión de mí que estaba por liderar por primera vez, ¿qué consejo le daría? Básicamente, ten paciencia, porque todo es proceso. La paciencia es la madre del éxito para cualquier cosa. Lo bueno se hace esperar. ¿Y qué haría? Haría algo diferente realmente con la experiencia que hoy tengo. Haría exactamente lo mismo en la manera de empujar, pero sí sería más firme en cuanto a la toma de mis decisiones para acelerar el proceso de ese éxito, porque todo el avance en una empresa se ralentiza o tiene una velocidad que tú le quieras dar por las personas, por tus equipos de trabajo. Y dentro de todas estas vivencias aprendí sobre, o más bien no aprendí, descubrí de mí misma que siempre tuve por dentro eso del ejemplo de mis padres, ese fuego interno de hacer que las cosas pasaran, el convertir siempre el miedo en acción y en autenticidad. Y hablando de liderazgo, si es la primera vez que vas a tener personal a tu cargo o tener tus primeros colaboradores, por favor, ten paciencia, y la base es la repetición y recordar que nadie se lidera solo. Y para mí, liderar, pues ahora sí que desde el alma y no desde el ego, es intensificar el porqué de las cosas, el porqué de lo que hacemos, lo que somos y hacia dónde queremos llegar. Siempre tener esa claridad para que todos podamos estar en sintonía e ir hacia el mismo rumbo y llegar a puerto seguro. ¿Y qué me ha mantenido firme? ¿Qué me ha mantenido firme para poder seguir creciendo incluso cuando las cosas se han complicado? Cada que veía algo que aplicábamos y que funcionaba, me daba mayor y cada vez más convicción de que las cosas iban por buen camino. Siempre tienes que recordar algo que veías lejano y que finalmente lo pudiste tangibilizar. Es algo que mantiene la llama. Cuando recuerdas algo que lo veías súper ultra difícil o complejo y que lo lograste, regresa a ese momento y créeme, no te vas a rendir. Vas a decir, si hice esto, voy a lograr esto. Si ya lograste esto, puedes lograr lo que sea. Es lo que te mantiene con el hambre de ser. Locos, pues este fue el Story Time que estuvo... Pues Story Time se supone que es algo cortito y estuvo medio largo, pero espero que les funcione, les sirva. Aquí vamos a estar subiendo mucho más contenido de liderazgo, de experiencias reales y precisas que hayan pasado a lo largo del tiempo. Les pido por favor ahí, suscríbanse, nada más le tienen que dar clic. ¿A dónde le tienen que dar clic? A la campanita. Los que ya saben suscribirse, suscríbanse, por favor. ¿Ok? Ya saben que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra.